eh, de hacer la guía, nos faltaría explicar lo que tiene que ver con las prestaciones sociales, la liquidación de un trabajador cuando se retira de la empresa o también en aquellos casos donde el trabajador pues hay que pagarle la prima, hay que pagarle las cesantías, ¿sí? Entonces necesitamos hacer la liquidación de esas prestaciones sociales. ¿Sí? Esto sería lo que nos falta. Está en la cartilla, dice prestaciones sociales. Adicionalmente al salario existe un conjunto de beneficios y garantías consagradas a favor de los trabajadores con el fin de cubrir algunos riesgos que se les presenten, conocidas como prestaciones sociales. Las prestaciones sociales tienen su origen y causa en la relación de trabajo y constituyen una contraprestación a cargo del empleador. Las constituidas por ley son las cesantías, los intereses a las cesantías, prima de servicio, vacaciones, que no son propiamente una prestación social, sino otros pagos laborales, calzado y vestido de labor, auxilio de transporte, descanso remunerado durante la lactancia. Vamos a mirar los que se hacen cuando se liquida un empleado, que son cesantías, vacaciones, intereses a cesantías y la prima. Las cesantías, me dice, el empleador debe pagar a sus empleados un salario al año por concepto de cesantías. Entonces, ¿qué debo hacer? Un salario al año por concepto de cesantías, el cual es consignado al fondo de cesantías en el mes de febrero del año siguiente o pagado al trabajador en el momento del retiro. Entonces se le paga al trabajador cuando se retira, o si el trabajador tiene un contrato a término indefinido, pues entonces se le consignan en el fondo de cesantías que él escoja. Al final pues se liquidan al 31 de diciembre y se consignan en el mes de febrero en el fondo de cesantías. Todo esto son fórmulas, ¿sí? El cálculo para las cesantías es el salario promedio mensual por el número de días trabajados en el año dividido en 360, que son los días que se consideran laboralmente de un año. En este ejemplo me dicen: el señor Juan Manuel Salazar ingresó a trabajar el 8 de marzo y se retiró el 22 de junio. Su salario mensual era de 2 millones de pesos. ¿Sí? Entonces, aquí nos hablan de su salario mensual. Recuerden que es diferente salario a sueldo. Salario es todo lo que el trabajador recibe, ¿sí? Incluye el sueldo, que es la asignación fija pactada entre el trabajador y el empleador, incluye el auxilio de transporte, las horas extras, el recargo nocturno, las comisiones, ¿sí? O sea, todo lo que el trabajador recibe. Entonces, eso hay que calcular cuál es el salario de esa persona, salario promedio mensual. Nos piden 3 datos entonces en la fórmula: el salario promedio mensual, el número de días trabajados en el año, no más 2 datos. ¿Sí? El salario mensual me dicen que es 2 millones de pesos. Debo calcular entonces el número de días trabajados. ¿Sí? Para eso entonces hago una resta, ¿sí? La fecha de retiro menos la fecha de ingreso. ¿Sí? Aquí me dicen que se retiró el 22 de junio, el día 22, el mes 6, ¿sí? Ingresó el 8 de marzo, el día 8 del mes 3, que es marzo, ¿sí? Entonces aquí simplemente hago una resta y lo vuelvo días, porque me dicen que es el número de días trabajados en el año, ¿sí? Aquí ya pues está hecha la resta, ya me da 22 menos 8 me da 14 y 6 menos 3 me da 3 meses. Como aquí hay meses y días, pues vuelvo los meses días, ¿sí? 3 meses son 90 días, más 15 días, bueno, aquí la resta nos da 14, ¿sí? Pero tenemos que siempre sumar 1 cuando hacemos la resta de los días, ¿sí? Ya que
¿sí? El trabajador labora el día de su ingreso y el día de su retiro. Entonces, si dejo los 14, pues le quito bien sea el día de ingreso o el día de retiro. Entonces, siempre que hagamos esta resta, tenemos que sumar uno. ¿Sí? Por eso aquí nos dicen 3 meses, son 90 días, ¿sí? Más, no 14, sino más 15 días. Sumamos un día más, decimos porque o si no le quitaría o la fecha de ingreso o la fecha o el día de ingreso o el día de retiro. ¿Sí? Pues, igualmente pues uno puede hacer la prueba, ¿cierto? Si usted coge 3 hojitas de un cuaderno y marca hojita 1, 2 la segunda y 3 la tercera, y resta 3 menos 1, le da 2 y tiene 3 hojas en la mano, ¿sí? Porque excluye una de las dos, la resta siempre excluye una de las dos, ¿sí? Entonces por eso es que siempre debemos hacerlo, ¿sí? Entonces simplemente eso es lo que hacemos, reemplazamos en la fórmula, ¿cierto? El salario, ¿sí? Me dicen salario promedio mensual, ¿sí? Entonces salario promedio mensual 2 millones, por el número de días trabajados en el año, 105 días que se calcularon aquí, dividido en 360, y ese es el valor que me da para liquidarle, para pagarle sus cesantías, ¿sí? Es simplemente, digamos, saberme las fórmulas, ¿sí? Y reemplazar en esa fórmula los valores que me solicita esa fórmula. Intereses sobre cesantías, me dice todo empleador está obligado a pagar cesantías, que esté obligado a pagar cesantías debe pagar a sus trabajadores el interés de las mismas del 12% anual que se cancela al trabajador en el año del mes siguiente, en enero del año siguiente. Entonces, también al 31 de diciembre liquidamos los intereses a las cesantías, ¿sí? Y se los pagamos al trabajador en enero del año siguiente. El cálculo, la fórmula, las cesantías por el número de días trabajados en el año por 12 dividido en 36.000. O pudiera colocar aquí también por el 12% dividido en 360. Eso sí, pues ya son matemáticas y te va a dar el mismo valor. ¿Qué me piden para la fórmula? Las cesantías. Ya tenemos las cesantías que se liquidaron en el ejemplo anterior, ¿cierto? 583.333,33. El número de días trabajados ya lo hicimos también, ¿sí? Se retiró el 22 de junio y ingresó el 8 de marzo, ¿sí? Entonces la diferencia sería, lo volvemos días, 3 meses, son 90 días, pues recuerden que laboralmente todos los meses son de 30 días, le sumamos los 15, le sumamos el día, 105 días, entonces simplemente reemplazo en la fórmula las cesantías 583.333,33 por el número de días trabajados en el año 105 por 12 dividido en 36.000 me da 20.416,66. Entonces simplemente lo que hago es cambiar los datos de la fórmula en colocándole números, ¿cierto? La prima de servicios, me dice todo empleador está obligado a pagar a sus empleados la prima de servicios correspondiente a un salario al año, la mitad máximo el 30 de junio y la mitad en los primeros 20 días de diciembre. Entonces las cesantías y la prima es lo mismo, ¿sí? Pero las cesantías las pago una vez al año o cuando el trabajador se retira, mientras que la prima la debo pagar semestralmente, ¿sí? Lo que corresponde al primer semestre, máximo el 30 de junio, ¿sí? Y lo que corresponde al segundo semestre en los primeros 20 días del mes de diciembre, ¿sí? Su reconocimiento se hará por todo el semestre o proporcionalmente al tiempo trabajado. Tenemos el mismo ejemplo del mismo trabajador, ¿sí? El cálculo, la fórmula,
50% del salario promedio mensual, ¿sí?, por el número de días trabajados en el semestre dividido en 180 días, que es lo que tiene un semestre. Volvemos al mismo ejemplo, ¿sí? El 8 de marzo ingresó, se retiró el 22 de junio. Dijimos, ¿qué me van a pedir? 50% del salario mensual, ¿sí? 50% del salario mensual es 1.000.000 de pesos, ¿sí?, la mitad. ¿Sí? El número de días trabajados en el semestre, ¿sí? Entonces, en este caso, él ingresó el 8 de marzo y se retiró el 22 de junio, ¿sí? Entonces, fecha de retiro, siempre hacemos esa resta, día y mes. Fecha de retiro 22 de junio, que es el mes 6, ¿sí? Ingresó el día 8 de marzo, que es el mes 3. Simplemente hago la resta, 22 menos 8 me da 14, 6 menos 3 me da 3. Como me pide días, ¿sí?, número de días trabajados en el semestre, entonces vuelvo los meses días, ¿sí? 3 meses son 90 días, más 15 días, porque aquí siempre decimos hay que sumar uno más, me da 105 días, ¿sí? Reemplazo en la fórmula 50% del salario promedio mensual, 1.000.000 de pesos, por el número de días trabajados en el semestre, 105 días, dividido en 180, ¿sí? Me da exactamente lo mismo que las cesantías, porque pues es la misma fórmula, ¿cierto? Luego tenemos las vacaciones. Todo empleado está obligado a conceder a sus trabajadores por cada año de servicios 15 días hábiles de vacaciones, mucho, por año trabajado, o proporcionalmente por el tiempo laborado. Cuando se toman en tiempo, se cuentan los días hábiles en el calendario desde la fecha en que el trabajador inicia su disfrute y se cancelan por anticipado. Es decir, que se cuenta en el calendario cuántos días tiene, cuento los días hábiles primero, ¿sí?, y luego le debo pagar, pues, volver a contar todos los días, incluyendo los hábiles y los no hábiles, ¿sí? Y eso es lo que le pago, se los debo pagar antes de que la persona salga a vacaciones, no cuando vuelva, sino que si no, ¿cómo va a disfrutar vacaciones si no tiene plata? En este caso la base de liquidación es el sueldo, ¿sí?, cuando se las liquido en tiempo, ¿sí?, cuando le voy a dar vacaciones en tiempo, la base de liquidación es el sueldo, ¿sí? Cuando se pagan pero no se disfrutan, la base de liquidación es el salario. O sea, cuando las voy a pagar, ¿sí?, el empleado se retiró y no alcanzó a tener el tiempo de vacaciones, que es un año, entonces lo hago proporcionalmente y lo liquido sobre el salario. Aquí debe estar el mismo ejemplo, ¿sí? El ejemplo, el cálculo, salario mensual por el número de días trabajados dividido en 720. ¿Sí? El señor Juan Manuel Salazar ingresó a trabajar el 8 de marzo, retiró el 22 de junio, su salario mensual era 2.000.000. ¿Sí? Entonces, ¿qué me piden? Salario mensual, 2.000.000 de pesos. Número de días trabajados, hacemos la resta, 105 días, dividido en 720. Reemplazo, ¿sí? Salario promedio mensual, 2.000.000, número de días trabajados, 105, dividido en 720, 291.666,67, ¿sí? Vamos a mirar esos cuatro, ¿sí? Vas haciendo algunos ejercicios que nos permitan un poquito que ustedes les quede, bueno, entiendan correctamente. Pues no es difícil, decimos, es reemplazar simplemente en la fórmula. O sea que tengo que aprenderme es la fórmula, ¿sí? Y aprender a hacer esta restica, ¿sí?
Vamos a ir a hacerlo, a hacer unos 3 ejemplos, digamos, que nos cambien un poquito. Este trabajador, pues este es lo más fácil. Cuando usted entró, ingresó en un semestre y se retiró dentro del mismo semestre. Las cosas cambian cuando entra en el primer semestre y se retira en el segundo. En el caso de la prima, por ejemplo, ¿sí? Y en el caso, bueno, y no sé cuál, pues, tiene uno que aprender a hacer la resta cuando, por ejemplo, voy a restar de 8 a 22, ¿sí? Entonces, vamos a ver esos 3 casos que son los que presentan diferencias, ¿sí? Básicamente decimos acá, supongamos, ¿cierto?, que tenemos una fecha de ingreso, supongamos el 10 o el 11 de febrero, ¿sí?, de un año. Aquí debe ser porque tiene números. Bueno, no sé si será por eso. La fecha de ingreso, vamos a decir el 11 de marzo. De marzo, la fecha de retiro, supongamos el 20 en el mismo semestre, el mismo ejemplo de la cartilla, el 20 de mayo, y vamos a poner que tiene un salario promedio mensual de, digamos que de 1.600.000 pesos, 1.600.000. Póngale los punticos para que se vea mejor. Listo. Entonces, básicamente eso es lo que necesito, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cuál es su salario? ¿Cuál es la fecha de ingreso? ¿Cuál es la fecha de retiro? ¿Sí? Para calcular, entonces, ¿qué me dicen que son las cesantías? El salario promedio mensual, ¿sí?, por el número de días trabajados dividido en 360. Esa es la fórmula, ¿sí? Entonces, ¿qué necesito? El salario promedio mensual, ¿sí?, 1.600.000, que ya lo tenemos. El número de días trabajados, entonces hacemos la resta, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, el día y el mes, vamos a ponerlo acá. El día siempre será retiro, la fecha de retiro, ingreso, menos la fecha de ingreso, ¿sí? Entonces, el día que se retiró, el 20 de mayo, entonces el día 20
de mayo es el mes 5, la fecha de ingreso el 11, el día 11 de marzo, que es el mes 3. Entonces simplemente hacemos la resta. ¿Sí? 20 menos 11 me da 9. Y 5 menos 3 me da 2. O sea, 2 meses y 9 días. Entonces decimos, tengo que volver, ¿sí?, colocarlo en días, ¿sí? Entonces días trabajados, 2 meses son 60 días, ¿cierto? Más, pues aquí me decimos que me da 9, pero sumamos 1 porque si, vuelvo y les repito, si no excluimos o la fecha de ingreso o la fecha de retiros, y él trabajó tanto el día que ingresó como el día que se retiró. Entonces le sumamos 1, serían 10, ¿sí? 60 días más 10 días me da 70 días. Listo, ahora sí tenemos, entonces podemos reemplazar en la fórmula. La fórmula me dice que es el salario mensual, salario promedio mensual, entonces tomo el salario promedio mensual, multiplicado por el número de días trabajados, 70 días, dividido en 360. Entonces me dice, vamos a colocarle en números, 311.111 sería el valor de las cesantías, ¿sí? Los intereses a las cesantías. ¿Sí? ¿Qué me dicen los intereses a la cesantía? La fórmula, ¿sí? Me dice que tome el valor de las cesantías, ya lo tengo, ¿sí? Que lo multiplique por el número de días trabajados, ya lo tengo. Que eso también lo multiplique por 12, por 12 o 12%, ¿sí? Y lo dividimos, si tomamos el 12, en 36.000, y si tomamos el 12% en 360. Eso sí ya depende cómo uno lo quiera hacer, ¿cierto? Entonces los intereses a las cesantías ya tenemos todos los datos ahí. Lo hacemos aquí con una fórmula. Me parece que necesita 2, pero no estoy seguro. Vamos a ver. El salario, el valor de las cesantías, ¿sí?, multiplicado por el número de días trabajados, ¿sí?, multiplicado por 12, ¿sí?, dividido en este caso, como tomamos 12, 36.000. Aquí me dice que le haga una corrección. Sí. Bueno, hagámosle la corrección porque ¿sí?, aquí está la fórmula, ¿cierto? C11, la columna C, 11, el valor, la fila 11, el valor de las cesantías, ¿sí?, por C9, ¿sí?, 9, la fila 9, C, 70 días, por 12, ¿sí?, dividido en 36.000, ¿sí? Entonces le debo pagar como intereses 7.259. Las vacaciones. Las vacaciones me dicen la fórmula que tome el salario promedio mensual, ¿sí?, lo multiplique por el número de días trabajados y lo divida en 720, ¿sí? Entonces, salario promedio mensual lo tengo acá, ¿sí?
el número de días trabajados también, ¿sí? Y lo divido en 720. ¿Sí? Entonces ahí tengo los datos, simplemente hago la fórmula. ¿Sí? El salario promedio mensual, 1.600.000, multiplicado por el número de días trabajados, 70, ¿sí? Y dividido en 720. ¿Sí? Entonces me da 155.000 556. Y me faltaría entonces la prima. Prima de servicios. Me dicen para la prima la fórmula que tome el 50%, ¿sí? Del salario. Aquí tengo el salario, pues 50% es la mitad, serían 800.000 pesos. Que lo multiplique por el número de días trabajados y lo divida trabajados en el semestre. Pues aquí está muy fácil porque entró en el mes de marzo, se retiró en el mes de mayo, entonces todo lo trabajó dentro del mismo semestre, ¿sí? Y lo divida en 180, tengo todos los datos ahí. Entonces también hacemos la fórmula, ¿sí? El salario promedio mensual sería el salario promedio, perdón, el 50% del salario promedio, 1.600.000, el 50% sería 800.000, que lo multiplico por el número de días que trabajó en el semestre, como entró y salió en el mismo semestre, entonces serán los mismos 70 días, ¿sí? Y que lo divida en 180 días que tiene un semestre. Ya, lo mismo que las cesantías, como nos dio el ejercicio anterior, porque básicamente es la misma fórmula, ¿cierto? Lo único es que la prima se paga semestral y las cesantías se pagan anual, ¿sí? Entonces, sumo estos valores, ¿cierto? Cesantías más los intereses más las vacaciones más la prima, y ese sería el valor que le debo pagar al trabajador cuando se retira el 20 de mayo. ¿Sí? Ese, decimos, es el más fácil. Podemos hacer uno donde ingrese en el primer semestre, y se retire en el segundo semestre. ¿Sí? Entonces podemos decir aquí su fecha de ingreso. Bueno, copiamos de una vez aquí lo que tenemos que encontrar. ¿Sí? Entonces supongamos que el trabajador ingresó el 5 de febrero. Se retiró que se retire en el segundo semestre, digamos que se retire el 15 de agosto, en el segundo semestre, que su salario promedio sea 1.000.000, ¿cuánto teníamos en el otro? 1.600.000, pongámosle aquí 1.800.000, el número de días trabajados, aquí la fecha de retiro, vimos que el 10, bueno, cualquiera, 10 de agosto. Entonces, pues ya tengo, ¿cierto? La fecha de ingreso, la fecha de retiro, el salario promedio mensual. Me falta averiguar cuántos días trabajó esa persona, ¿sí? Siempre lo que voy a hacer es tomar la fecha de retiro y restarle la fecha de ingreso. El día 5 de febrero, 5 de febrero, que es el mes 2, ¿sí? Retiro el día 10 de agosto
que ese es mes 8, ¿sí? Junio, julio y agosto, sí señor, 8. Ingresó el 5 de febrero, que es el mes 2. Entonces hacemos una resta. 10 menos 5 me da 5, ¿sí? Y 8 menos 2 me da 6. O sea que trabajó 6 meses y 6 días, ¿sí? Porque siempre decimos aquí sumamos 1, ¿sí? Entonces 6 por 3, 18, me da 180, más 6 días, 186 días. ¿Sí? Aquí 6 meses equivalen 30 días cada mes, 6 por 3, 18, 180 días. Más 6 días, 186 días. Entonces ya tengo todos los datos para poder reemplazar las fórmulas, ¿sí? Vuelvo y les digo, ¿cierto? Cesantías. Ay, perdón. Las cesantías, ¿sí? Salario promedio mensual por el número de días trabajados dividido en 360. Salario promedio mensual 1.800.000 por el número de días trabajados en el año 186 dividido en 360. Listo, 930.000 pesos le tendría que pagar entonces como cesantías. Los intereses a las cesantías, aprenderme la fórmula. El valor de las cesantías, que acá lo tengo, por el número de días trabajados en el año, 186 días, por 12 dividido en 36.000. Entonces, lo que hago es reemplazar, ¿cierto? ¿Sí? En la fórmula, vamos a decir entonces, el valor de las cesantías por el número de días trabajados, 186, por 12 dividido en 36.000. Debo pagar 57.660 de cesantías. Las vacaciones, lo mismo, aprendémonos la fórmula. El salario promedio mensual por el número de días trabajados dividido en 720. Salario promedio mensual 1.800.000, 1.800.000 por el número de días trabajados, 186 días, dividido en 720. 465.000 pesos le debo pagar de vacaciones. La prima de servicios, el 50% del salario, aquí está mensual, el 50% serían 900.000 por el número de días trabajados en el semestre, ¿sí? Entonces aquí nos cambia, ya no puedo tomar los 186 días, porque 186 días los trabajó, ¿sí?, desde el 5 de febrero hasta el 10 de agosto. Y me dice que es en el semestre, número de días trabajados en el semestre. O sea, del 5 de febrero al 30 de junio, que le corresponde el 50% de la prima, yo en junio le debía haber pagado entonces la prima del primer semestre, del 5 de febrero al 30 de junio, ¿sí? ¿Qué le debo? La del segundo semestre. El segundo semestre empieza el 1 de julio, ¿sí? Y cuento entonces desde el 1 de julio hasta el 10 de agosto, ¿sí? Entonces miremos
días trabajados, vamos a colocarlo aquí, días trabajados en el semestre, ¿sí? Días trabajados en el semestre, ¿sí? Entonces decimos, el segundo semestre empieza ¿cuándo? El 1 de julio, ¿sí? Entonces trabajo el mes de julio, ¿sí? 30 días, ¿sí? A pesar de que julio tiene 31, decimos laboralmente todos los meses son de 30, ¿sí? Entonces trabajo julio, que tiene 30 días, más 10 días de agosto, 40 días en el segundo semestre, ¿cierto? ¿Sí? El mes de julio, 30 días, más 10 días de agosto, 40 días. Entonces ahora sí tengo todos los datos para la prima, ¿sí? El 50% del salario, 1.800.000 serían 900.000 la mitad, ¿sí? Por el número de días trabajados en el semestre, 40 días, dividido en 180 días. Listo. 200.000 pesos le corresponderían de prima de servicios, ¿sí? Entonces, ¿qué nos cambia con lo que hicimos en la primera parte, en el primer ejercicio? Que la prima cambia, ¿cierto? Porque no puedo tomar los mismos días trabajados en el año, ¿sí? Porque, vuelvo y les repito, la prima se paga, es un salario al año, lo mismo que las cesantías, pero el 50%, la mitad la pago en el mes de junio y la otra mitad la pago en el mes de agosto. En este caso, como este trabajador ingresó el 5 de febrero, el 30 de junio o en el mes de junio le debía haber pagado la prima correspondiente al primer semestre. Le debo entonces la del segundo semestre. Entonces solo cuento los días que trabajó en el semestre, ¿sí? El mes de julio y los 10 días de agosto, ¿sí? Bueno. Otro ejemplo, para que miremos cuando, bueno, algo que a ustedes les causa a veces dificultad, pero esto es como, es una forma de hacer una resta cuando bueno, como le enseñaron a uno por allá en primaria sería. Entonces tengo que en los casos en que la cifra, la fecha de retiro, la fecha de ingreso los números son mayores, entonces tengo que recurrir a que me presten meses, ¿sí? Vamos a suponer que el empleado ingresó el 27 de, pongámosle las dos cosas, pongámosle 27 de marzo, ¿sí? Y que se retiró, ¿sí?, el 3 de el segundo semestre también, entonces digamos que fue el 3 de noviembre. Sí, listo. Días trabajados, no, ni en el semestre tampoco, no tenemos esos datos todavía. Quitarle estas cosas, ya. Pues aquí necesitamos más campito hacia arriba. Vamos a decir que siempre hacemos lo mismo. Se retiró la fecha de retiro menos la fecha de ingreso. Se retiró el 3 de noviembre, el día 3 de noviembre, que es el mes 11,
ingresó el 27 de marzo, que es el mes 3. Hacemos la resta. Entonces aquí es lo que les digo, que tienen que acordarse de las matemáticas que aprendieron en primaria, ¿cierto? De 3 no puedo quitar 27, entonces le digo al vecino, que es un mes, ¿cierto?, que me preste 1, ¿sí? Entonces me va a prestar 1. Al prestarme 1, quedaría convertido en 10, ¿cierto? Porque me prestó, me va a prestar 1. Pero 1 de mes, ¿cierto?, equivale a 30 de días, ¿cierto? Entonces serían, ¿en cuánto quedarían los días? ¿Sí? 3 que tengo, más 1 que me presta pero que equivale a 30, son 33 días. Entonces ahora sí puedo hacer la resta, 33 menos 27 y 10 menos 3. Eso es lo que les causa a ustedes dificultad a veces. Pues no sé, pues yo lo veo que eso es muy fácil, pero ahí sí, como cuando uno lo ha hecho varias veces, pues no tiene problema, pero cuando nunca lo ha hecho a veces le causa dificultad. Eso es muy fácil, ¿cierto? Vuelvo y le repito, de 3 no puedo quitar 27, entonces le digo al vecino, que es un mes, ¿sí?, que me preste 1, él quedará convertido en 10 porque me va a prestar 1. Ese 1 equivale en días a 30, más 3 que tengo, me da 33. Eso es lo que hago, simplemente. Ahora sí, 7 y 6, 13. Y 7 y 6, 13. Va 1. 3 y 3. 1 más 2, 3, ¿cierto? O sea que 33 menos 27 me da 6. 6 días. Y 10 menos 3 me da 7. 7 meses, ¿sí? Entonces, ¿en cuánto equivalía a días? ¿Sí? 7 meses, 3 días, ¿sí? 7 meses por 30, 7 por 3, 21, 210 días. Los 7 meses serían 210. Más 7, porque aquí estamos haciendo una resta y debemos sumar 1, ¿sí? 7 por 3, 21, 210, más 7, 217 días. ¿Sí? Y esos son los valores que necesito para poder calcular las cesantías Listo, borramos esa parte de ahí. Entonces, ¿cómo es la fórmula de las cesantías? ¿Sí? Ustedes, lo que les digo, tenemos que aprendernos estas fórmulas, ¿sí? Cesantías, salario promedio mensual por el número de días trabajados en el año, dividido en 360, ¿sí? Entonces, las cesantías, hacemos una fórmula. El salario promedio mensual, 1.800.000, por el número de días trabajados, 217, dividido en 360. 1.085.000 le correspondería de cesantías. Los intereses a las cesantías, volvemos, recuerden la fórmula, aprendas en estas fórmulas, porque si no, pues no podemos desarrollar el ejercicio, ¿cierto? ¿Sí? En los intereses a cesantías, el valor de las cesantías por el número de días trabajados dividido en 36.000. Perdón, por 12 dividido en 36.000. Cesantías por el número de días trabajados en el año por 12 dividido en 36.000. Entonces hacemos eso en esta fórmula. El valor de las cesantías, 1.085.000,
por el número de días trabajados, 217, por 12, dividido en 36.000. Bueno, aquí me dice que sí, dígale que sí. Ya sé por qué. Aquí le puse multiplicado y no dividido. Listo. Le debo pagar entonces unos intereses de cesantías de 78.482. Aquí queda la formulita, vea C41, la columna C, la fila 41, las cesantías por C38, la columna C, la fila 38, el número de días trabajados, por 12, dividido en 36.000. Si uno lo quiere hacer con el otro, ¿cierto? O sea, decimos, eso es matemáticas simplemente, ¿sí? Yo no sé explicar mucho matemáticas, pero puedo hacerlo, ¿sí? También de esta manera, ¿cierto? El valor de las cesantías, 1.800.000, ¿sí? Por el número de días trabajados, 217, por el 12%, ¿sí? Dividido en 360, ya no en 36.000, sino en 360, y me da lo mismo. Ojo. A ver ahora por qué no me dio lo mismo. Porque no tomé fue el salario y no el valor de la cesantía, simplemente. Entonces aquí las cesantías es 41, C41, C41. Ahora sí, el valor de las cesantías por el número de días trabajados en el año, por el 12% dividido en 360, me tiene que dar igual, ¿cierto? Entonces, pues simplemente es una fórmula matemática, ¿cierto? Si tomo aquí estos valores, ¿cierto? Estoy multiplicando por 12, pero los dos ceros del porcentaje los estoy dividiendo, por eso le agrego a 360 dos ceros, ¿sí? O puedo colocar aquí el porcentaje 12% y quitarle los dos ceros a los 36.000, entonces me quedarían 360. Bueno, eso son matemáticas y sinceramente yo lo sé hacer, pero no lo sé explicar, ¿sí? Bueno, el caso de las vacaciones. ¿Qué me dicen de las vacaciones? Tome el salario promedio, ¿sí?, por el número de días trabajados dividido en 720, ¿sí? Entonces hacemos la fórmula. El salario, 1.800.000, por el número de días trabajados, el salario por el número de días trabajados dividido en 720. Debo pagar 542.500 de vacaciones. La prima. Entonces aquí debemos calcular los días trabajados en el semestre, porque aquí están todos los días trabajados en el año, ¿sí? 217, desde el 27 de marzo hasta el 3 de noviembre. Vuelvo y le repito, la prima del primer semestre entró el 27 de marzo y en junio le pagué la prima correspondiente al primer semestre, ¿sí? Le debo la prima del segundo semestre, o sea, desde el 1 de julio hasta el 3 de noviembre.
Entonces, ¿cuántos días trabajó en el semestre? El segundo semestre empieza el 1 de julio. Julio, agosto, septiembre y octubre. 4 meses. 4 meses por 30 días, 120 días. Más 3 días de noviembre, 123 días. Esos serían los días que trabajo en el semestre, ¿cierto? Decimos, ¿qué le debo? La prima del segundo semestre. El segundo semestre empieza el 1 de julio. Entonces contamos julio, agosto, septiembre y octubre. 4 meses. Por 30 días, 120 días. Más 3 días de noviembre, 123 días. Ahora sí puedo reemplazar en la fórmula. La fórmula para la prima de servicios es el 50% del salario. ¿Sí? El salario es 1.800.000. El 50% sería 900.000. ¿Sí? Por el número de días trabajados en el semestre, 123. Dividido en 180, que es el número de días que trae un semestre. Le debo pagar 615.000 pesos de prima. Entonces, esos son los ejemplos, ¿cierto? ¿Sí? Que se pueden dar en la liquidación de prestaciones sociales. ¿Sí? Un empleado que ingresó en un semestre y se retiró en el mismo semestre. Un empleado que ingresó en un semestre y se retiró en el semestre siguiente. Y el caso en que el numerador, o bueno, el valor en que la fecha de retiro es mayor a la fecha de ingreso. ¿Sí? Entonces, pues que debo recurrir a la fórmula de que me preste el vecino. ¿Sí? Pudiéramos hacer otro ejercicio, digamos, que aquí ya estarían los 13. Bueno, que esté en el segundo semestre. Entonces podríamos copiar todo esto para no volverlo a copiar. Supongamos que ingresó el 26 de agosto y se retiró el 10 de diciembre, para que nos quede entonces que entró en el segundo semestre y salió en el segundo semestre. ¿Sí? Que tenga un salario de 2.500.000 pesos. Los días trabajados los tengo que averiguar. Los días trabajados en el semestre, aquí en este caso no lo averiguo. Bueno, dejamos esto en cero para que no, o en blanco para que no me confunda. Borramos esta parte. Entonces siempre hacemos lo mismo, ¿sí? La fecha de retiro menos la fecha de ingreso para poder saber cuáles fueron los días trabajados. ¿Sí? Entonces se retiró el 10 de diciembre. ¿Sí? Entonces el día 10 de diciembre, que es el mes 12, ingresó el 26 de agosto. El día 26 de agosto es el mes 8. Entonces igual volvemos a lo mismo. De 10 no puedo quitar 26, entonces le digo aquí al vecino que me preste 1. Cuando él me va a prestar 1, entonces son 12 y me va a prestar 1, queda convertido en 11. ¿Sí? Cuando me presta un mes, tiene 30 días, que es lo que tengo aquí, ¿cierto? Entonces sería 30 días que me está prestando el vecino, más 10 días que tengo, serían 40. Entonces ahora sí puedo hacer la resta, ¿cierto? 6 y 4, 10, va 1, 3 y 1 serían 14. ¿Sí? 6 y 4, 10, y 2 y 2, 4. 14 días
y 8 menos 11, 3. 11 menos 3, menos 8, 3. Entonces trabajó 3 meses y 14, decimos aquí ya estamos haciendo una resta, sumo 1. 3 meses y 15 días, ¿sí? 3 meses, 30 por 3 me da 90, ¿sí? Más 14, más 15, perdón, 105, ¿sí? 105 días, ¿sí? Entonces, ahora sí tengo todos los datos, ¿sí? Las cesantías, el salario promedio mensual, lo tengo por el número de días trabajados dividido en 360. Entonces simplemente reemplazamos en una fórmula, ¿sí? El salario promedio mensual por el número de días trabajados dividido en 360. 729.167. Eso le debo pagar por cesantías. Por intereses a las cesantías, ¿sí? Tengo también todos los datos. El valor de las cesantías por el número de días trabajados por 12 dividido en 36.000. Entonces, hacemos la fórmula. El valor de las cesantías, 729. Por el número de días trabajados, 105. Por 12 dividido en 36.000. 25.521 le debo pagar por intereses a las cesantías. Vacaciones. El salario promedio mensual por el número de días trabajados dividido en 720. Entonces, salario promedio mensual, pero aquí primero, el salario promedio mensual por el número de días trabajados dividido en 720. 364.583 sería el valor de las vacaciones. La prima de servicios, ¿sí? Entonces la fórmula me dice el 50% del salario, ¿sí? Sería 1.250.000, la mitad, ¿sí? Por el número de días trabajados en el semestre, los mismos 105, porque entró el 26 de agosto y se retiró el 10 de diciembre. Tanto agosto como diciembre están dentro del segundo semestre, entonces son los mismos días, ¿sí? Entonces la fórmula sería el 50% del salario, la mitad de 2.500.000 sería 1.250.000 por el número de días trabajados 105 dividido en 180, que son los días que tiene un semestre, 729.167. Y decimos que miremos que aquí en estos casos el valor de las cesantías y el valor de la prima es lo mismo, ¿sí? Porque entró y salió en el mismo, dentro del mismo semestre, ¿sí? Entonces, pues espero que hayan entendido cómo se liquidan las prestaciones sociales, ¿sí? Decimos, es aprenderme las fórmulas, calcular o colocar estos datos. Lo único que calculo realmente son los días trabajados, ¿sí? Lo demás son datos que me da el ejercicio, ¿sí? Y reemplazar en una fórmula, ¿sí? Cualquier cosa, por favor, se comunican conmigo por el correo, por el WhatsApp, ¿sí? Por cualquier duda que tengan, ¿sí? Con este ejercicio terminaríamos, ¿cierto?, de explicar todos los temas que
se necesitan para poder terminar la guía, ¿sí? Entonces, pues espero que les vaya bien, ¿sí? Que puedan hacer esas operaciones, y decimos cualquier duda, cualquier cosa, pues con mucho gusto, bien sea por el WhatsApp, bien sea que me llame al teléfono, o bien sea que me escriba un correo, ¿sí? Por donde usted quiera, ¿sí? Es posible que a veces, eh, pues si me llama, no esté en ese momento desocupado, entonces, bueno, o le devuelvo la llamada, o me coloca algo en el WhatsApp o al correo, que pues se puede uno sentar ya como más tranquilo a hacerlo, pero decimos por cualquiera de esos medios se pueden comunicar para resolver cualquier duda, ¿sí? Muchas gracias por su atención, y espero entonces que me hayan entendido el ejercicio.